En una ocasión enviaron a algunos fariseos y de los herodianos para tratar de sorprender a Jesús en alguna palabra, a ver si fallaba en su doctrina. Y estos fariseos y herodianos fallaron porque el Señor contestó sabiamente el asunto, la cuestión del tributo, como narra el Evangelio de Marco en su capítulo 12. Ahí está la célebre frase: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con eso le puso tate quieto, podemos decir, a estos señores fariseos y herodianos. Más adelante, ahí seguidamente más bien, vinieron también los saduceos para tentarle sobre el tema de la resurrección. Y el Señor también le puso tate quieto, finaliza diciéndole: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y seguidamente narra el Evangelio de Marcos que se acercó uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que había respondido bien. Le preguntó, estoy leyendo Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante: ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Una pregunta que tal vez los escribas pensaron que con eso iban a corchar, iban a coger fuera de base al Señor Jesucristo. Y el Señor le respondió: el mandamiento de todos, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y el amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntando. Este este escriba, se acercó al Señor. Los escribas eran expertos, eruditos, entendidos en la ley, interpretaban la ley, la interpretaban y la enseñaban, y también transcribían. Eran los que dirimían todas las cuestiones de doctrina, podemos decir, eran los expertos en eso. Este escriba oyó la disputa, reconoció que Jesús le había respondido bien a los saduceos y también a los herodianos y también a los saduceos. Saduceos, herodianos y fariseos. A todos les respondió bien. Y vino y le hizo una pregunta que tal vez en su manera de ver las cosas era más difícil. ¿Cuál es el mandamiento más grande? El Señor le respondió sencilla pero sabiamente. Ahora, este mandamiento es bien importante, estos mandamientos, y hay que tenerlo en cuenta nosotros como cristianos. Pero el punto que queremos enfatizar en esta reflexión es la respuesta que le da el Señor Jesús al final de los versículos que leímos. Le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Le está diciendo que este escriba no pertenecía al reino de Dios. Muchos cristianos o muchas personas que asisten a la iglesia cristiana creen que hacen parte del reino de Dios o creen que hacen parte de la iglesia de Jesucristo. Y hay que ser muy cuidadoso con eso. El hecho de que una persona asista a todos los servicios, a todas las reuniones, a todos los cultos, como también le llaman, que hay en una congregación, eso no garantiza de que hace parte de la iglesia verdadera de Jesucristo y que hace parte del reino de Dios. Vamos a ver a grandes rasgos qué se necesita para ser parte de la iglesia de Jesucristo y hacer parte del reino de Dios. Hacer parte del reino de Dios, el Señor lo dejó bien claro
cuando habló con Nicodemo. Usted puede leer eso en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, específicamente Juan capítulo 3 y Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, que le dijo: Nicodemo, para ver el reino de Dios debes nacer de nuevo. Y le aclaró en el versículo 5, Juan 3:5 dice: para entrar en el reino de Dios debes nacer del agua y del Espíritu Santo. La importancia de nacer de nuevo para convertirnos en hijos de Dios y para ser parte del reino de Dios. El reino de Dios está formado por sus hijos. El que no es hijo de Dios no hace parte del reino de Dios. Hablando entre nosotros que ahora somos humanos, que vamos a ser un día transformados y estaremos en la presencia del Señor. Ahora, en esta tierra, el Señor Jesús también aclaró: el reino de Dios ya está entre ustedes, le dijo a los discípulos en esa época. O sea, desde entonces el reino de Dios está entre nosotros. En esta tierra que vivimos, que habitamos, hay dos reinos. El reino de las tinieblas, lo dice la Biblia claramente, o lo que se llama el mundo. Y la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y está el reino de Dios, Colosenses capítulo 1, versículos 12 o 13, puede ser inexacta el versículo, pero está en el libro de Colosenses, que dice que el Señor, a nosotros que hemos creído en Él, que hemos recibido el Espíritu Santo, que nos ha vivificado, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Nosotros hacemos parte del reino de Dios. Eso lo dice la palabra, porque hemos sido vivificados, hemos sido hechos nueva criatura en Cristo Jesús por medio de la obra que hace el Espíritu Santo en una persona que acepta a Cristo en su corazón y comienza a obedecerle y a santificarse, es decir, a apartarse de pecado. Sin alcanzar la perfección, el Señor lo hace apto y lo introduce y lo hace parte de su reino. Así que nosotros debemos estar convencidos, seguros de que hacemos parte de la iglesia de Jesucristo y hacemos parte del reino de Dios. La palabra es clara también con respecto en hacer parte de la iglesia de Jesucristo. El Señor lo dice claramente. Nosotros podemos encontrarlo, si no me falla la memoria, en 1 Corintios, bueno, la cita, vamos a buscarla aquí rápidamente, capítulo 12, dice en el versículo 13, capítulo 12 de 1 Corintios: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Y ahí espíritu está con mayúscula. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, o sea, del mismo Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo fuimos todos bautizados en un cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Jesucristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Eso es lo que enseña la Biblia. Los que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo hacemos parte del cuerpo de Cristo, es decir, hacemos parte de la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que garantiza esa comunión que es a través del Espíritu Santo, es lo que nos garantiza que hacemos parte de la verdadera iglesia de Jesucristo. Eso no es porque usted aparezca anotado ahí, no es que yo soy miembro de la iglesia tal, soy miembro de esta otra iglesia y entonces yo estoy en la iglesia de Jesucristo. No, eso usted se puede llevar una sorpresa. Cerciórese de que usted ha nacido nuevo, hace parte del reino de Dios y que hace parte de la iglesia de Jesucristo a través de la obra que hace el Espíritu Santo. Vea la importancia del Espíritu Santo. A este señor que se acercó al Señor Jesucristo a preguntarle, a hacerle esa pregunta que él creía que era muy difícil, este escriba, el Señor le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Le dijo: estás fuera del reino de Dios. No estás lejos, pero no le dijo estás dentro. No, o sea, no estás dentro, estás fuera del reino de Dios. Así que el Señor no te diga: no estás lejos del reino de Dios, sino que te diga: buen hijo, tú haces parte de mi reino. Ven a gozarte conmigo. Así que hoy el Señor nos lleva a reflexionar sobre nuestra condición, nuestra posición en Cristo, si realmente somos cristianos,
si realmente hacemos parte de la iglesia de Jesucristo y si realmente estamos en el reino de Dios. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Te bendecimos y glorificamos tu nombre, que es poderoso. Gracias por estar con nosotros, Señor, por ayudarnos siempre, Señor. Siempre nos ayuda, siempre nos bendice, Señor. Y hoy queremos darte las gracias porque tú permites, a través de tu Espíritu Santo, que formemos parte de tu iglesia y también estemos en tu reino, el reino del amado Hijo de Dios, es el reino de Jesucristo. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos y amigos, finalizamos este tiempo de reflexión de la palabra del Señor, recordándoles como siempre que Cristo viene pronto, así que manténgase en integridad y en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.